Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, ya están la mayoría conectados, aunque según mi lista son 33 inscritos en el curso. Bueno, la idea de las materias optativas es brindarles de un material especializado que a ustedes les permita explorar una área donde sea su interés en desarrollar todos esos conocimientos que han adquirido hasta el momento en la carrera. Quizás hay diferentes motivaciones en cada uno de ustedes para haber elegido esta materia optativa. Algunos a lo mejor es un interés que tenían desde un inicio cuando decidieron estudiar esta carrera. Algunos otros a lo mejor, dependiendo de la oferta que había de materias optativas, se les hizo interesante. Algunos a lo mejor nada más por curiosidad. Entonces, lo primero que me gustaría escuchar opiniones de todos ustedes de el por qué eligieron esta materia y cuáles son las expectativas que tienen, qué es lo que ustedes quieren aprender de esta materia. Y obviamente después, al inicio de mi presentación, pues les voy a exponer un poquito de realmente de qué se trata el contenido del curso, pero sí me gustaría saber cuáles son sus expectativas. Entonces, ¿quién quiere participar? Sí, Iván. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. Bien, bien. ¿Tú cómo vas? Bien. Bueno, una de mis motivaciones por las que escogí esta materia, sí ya tenía la idea más o menos desde los primeros semestres de la carrera, porque yo cuando me metí a biomédica, sí tenía en la mente que gran parte de la carrera iba a ser sobre el diseño de sistemas que iban más relacionados con el cuerpo humano hacia que fuesen propios, ¿verdad? Propios de este. No tanto hacia la tecnología que se puede ver de asistencia en hospitales, por ejemplo, que también está padre, pero mi imaginación iba sobre eso. Entonces es uno de los intereses que tengo todavía por ver en la carrera. Ok, Entonces, sí, por eso la inscribí. ok. Bueno, creo que vamos bien. ¿Alguien más? ¿Qué otras expectativas tienen? Sí, Abraham. Sí, hola profe, buenas tardes. Hola, hola. Pues en sí, yo viendo el programa de esta materia, se me hizo bastante interesante todo sobre, bueno, las diferentes unidades, sobre todo los temas de prótesis motoras. Ok, Esa es la parte que más me llamó la atención, las partes de interfaz cerebro-computadora y también los wearables. Se me hace como que bastante interesante y pues sí, espero aprender lo básico de esto. ok. Muy bien. ¿Quién más? Sobre todo me llama mucho la atención la cantidad de inscritos en la materia. No es muy común que en una optativa haya tantos inscritos. A lo mejor fue muy corta la oferta de optativas o no sé. Bueno, ahorita tienen una oferta más amplia considerando las optativas complementarias. Entonces, los demás, ¿qué motivación tienen? ¿O fue porque no había mucho de dónde elegir? ¿O todos van en el mismo sentido de lo que ya mencionaron Iván y Abraham? Más o menos, yo también la escogí solo bueno, al principio por curiosidad. Ujú. Estaba tratando de ver a qué área podía dirigirme, ¿no? Entonces ya tomé algunas optativas que son más como de laboratorio
me faltaba esta parte más mecánica. Igual me Ok. llama la atención. Entonces, pues más que nada eso, ¿no? Como conocer qué se puede hacer por acá. Ok. Jimena. Bueno, yo también, como dicen Abraham, Iván, pues me interesaba bastante esta parte de todo lo que puede hacer como la tecnología aplicada en el cuerpo humano, no sé si me explico, y también Ujú. cómo esto puede aplicarse en el deporte. Bueno, eso también como que me interesa mucho, he visto dentro de mi rama deportiva que se puede hacer mucho en esta parte que, o sea, hay como muchas formas de ayudar al deporte con estas cosas y eso también me interesa. Ok. ¿Alguna otra opinión antes de arrancar? Sí, Adriana. Pues igual, bueno, o sea, como ellos dicen, lo mismo, ¿no? De que al Ujú. inicio como que te enfocas en, o sea, cuando la eliges, como que siento que es algo que te llama mucho más la atención, o bueno, no sé, o sea, más en ese lado, ¿no? Que piensas que va enfocado en esto y me interesa muchísimo como la forma en la que se puede aplicar como para rehabilitación y discapacidades. Ok, bien. Bueno, pues más o menos todos tienen una motivación que sí va alineada con el contenido del curso. Bien, entonces les voy a proyectar mi presentación. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver cuál es realmente lo que ustedes van a aprender, ¿no? O realmente cómo está diseñada esta materia para para que cumplan todas estas expectativas que mencionaban. Primero, pues obviamente mucho tiene que ver con lo que se abordó un poco en la materia de biomecánica, que tiene que ver más con la comprensión de cómo se realiza tanto la generación como el control de los movimientos del cuerpo humano. Y ahora lo vamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente, pero que finalmente tiene el mismo fundamento. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar dispositivos utilizando algunas herramientas matemáticas adicionales a las que ya conocieron en biomecánica, que tenían que ver un poco con el aplicar todo lo que es la mecánica de Newton al análisis de movimiento. Una de las limitantes quizás que tiene la metodología de Newton o las complicaciones muchas veces es que al ser un planteamiento de carácter vectorial, pues conforme vamos aumentando el número de grados de libertad, se va complicando los análisis, ¿no? Al final, la relación entre fuerza y movimiento a partir de la aceleración son dos cantidades vectoriales. En este caso, vamos a ver una metodología nueva que se llama la metodología de Euler-Lagrange, que esa es una mecánica que se aplica más al diseño de dispositivos robóticos y sobre todo al análisis tanto cinemático como dinámico de diferentes estructuras mecánicas. ¿Okay? Entonces, esa es una de las metodologías que van a aprender adicional a lo que ya vieron en biomecánica. Y una parte fundamental y que quiero que quede claro que va a ser la base de muchos de los análisis que vamos a ver y que a lo mejor fue algo de lo que más se les complicó en la materia anterior, era el uso de las matrices de transformación homogénea, porque este tipo de matrices va a ser muy utilizada en los análisis que vamos a ver, sobre todo de tipo cinemático. Entonces es importante que cualquier duda que haya quedado todavía respecto al uso de este tipo de matrices de transformación, pues me la hagan saber. Espero que todos tengan por lo menos las bases. Aquí vamos a perfeccionar un poquito todo eso.
Y eso tiene que ver un poco con el modelado, ¿no? Entonces vamos a ver tanto esas herramientas matemáticas como el llevar a la práctica ya todas esas herramientas de diseño, tanto biomecánico y agregando una parte de instrumentación electrónica. Algo de lo que ya han visto en algunas otras materias como instrumentación biomédica básica, si es que ya la cursaron, pero que adicionalmente tiene que ver también con las cuestiones que vieron en gestión de tecnologías de la salud y un poco quizás desde fisiología. Mucho de lo que tiene que ver con el control de este tipo de dispositivos, sobre todo biónicos, tiene que ver con el uso de este tipo de señales, ¿no? Sobre todo señales electromiográficas o en el caso de interfaces cerebro-computadora, como lo mencionaba hace un rato Abraham, pues la señal de electroencefalografía. Entonces, ese tipo de instrumentación, del cual ya tienen un poquito las bases, dada la materia de instrumentación biomédica básica, pues también vamos a hacer uso de ella. A lo mejor no a un nivel muy complejo, sino simplemente el poder detectar la intención, por ejemplo, de una persona de realizar un determinado movimiento, ¿no? No van a ser procesamientos muy complejos, pero sí que puedan integrar todos esos conocimientos que han adquirido hasta ahorita en diferentes materias, ¿no? Y todo esto, pues obviamente va a ser con la finalidad de que puedan hacer modelado, puedan hacer simulación y control. En el caso del control, algunos de los conceptos que ya vieron también en automatización de procesos, vistos un poquito de otra perspectiva, sobre todo para hacer implementaciones de control en tiempo real, ¿no? Que eso es algo que no se ve tal cual en el caso de automatización de procesos, pero que yo les voy a tratar de transmitir, sobre todo trabajando con plataformas sencillas con las que ustedes ya están relativamente familiarizados, a lo mejor no al 100%, pero pues trataremos de que sí lo hagan ahorita, como por ejemplo con Arduino, que es una plataforma que tenemos de manera accesible a todos ustedes y sería la idea de que el trabajo que vayan a hacer en equipo de proyecto y tanto las prácticas están enfocadas a hacer control en tiempo real con estos tipos de dispositivos, ¿no? Entonces, pues todo esto con la idea de que puedan integrar todos los conocimientos que han tenido hasta ahorita en la carrera y que se relacionen con el desarrollo de sistemas biónicos que nos permitan asistir en el caso de que queramos aumentar alguna capacidad o sustituir alguna función, en el caso de las prótesis, o tratamientos de terapia, como lo mencionaba ahorita también Adriana. Entonces, todo esto va a ser lo que vamos a ver a lo largo del curso. No sé si alcancemos a ver todo el contenido, pero al menos sí trataré de compartirles material de todo tipo, tanto desde la perspectiva científica, tratando de hacer análisis de algunos artículos científicos, de ir conociendo más o menos cuál es el contexto de esta área para que puedan más o menos ubicar hacia dónde va el desarrollo de este tipo de sistemas tecnológicos. ¿Okay? Entonces, básicamente esos son los objetivos del curso y que creo pues todos están relacionados con lo que mencionaban ahorita. ¿Okay? Entonces, una primera actividad que les voy a dejar es, primero, que definan los equipos de trabajo. Hasta ahorita están inscritos 33, como les mencionaba en el curso. La idea es que los equipos no vayan más allá de 5 integrantes. Entonces, al menos podrían formarse 5 equipos con 5 integrantes y un par de equipos más con 4 integrantes, a la espera de ver qué pasa en altas y bajas para ver si se incrementa el número de estudiantes. Pero por lo pronto eso es lo que les voy a pedir, que vayan definiendo sus equipos de trabajo. Y una de las primeras actividades que les voy a dejar, pues es que definan
una propuesta sobre un proyecto que sea de su interés para desarrollar como proyecto final. ¿Ok? Obviamente este proyecto va a tener algunos requisitos mínimos que yo les voy a definir, y a partir de ahí pues va a ser la expectativa que ustedes tengan sobre la materia, y otra pues yo les voy a hacer una retroalimentación acerca de lo que ustedes propongan para tratar de aterrizar bien la idea, ¿no? Que no sea un proyecto demasiado complejo, pero que sí cumpla con muchos de los requisitos que yo quiero que tengan como conocimiento al final de la materia, pero también que cumplan un poquito de las expectativas que ustedes tienen. Entonces, eso es lo primero que quiero que definan esta semana. Entonces, lo de los equipos, les pediría que a más tardar el día de mañana me hagan llegar la lista de los integrantes de cada uno de los equipos. Como les decía, 5 integrantes y otros 2 de 4 integrantes. Y para el viernes, este viernes, van a entregar esa propuesta. ¿Okay? Yo les voy a compartir un documento donde vienen más o menos las especificaciones, pero pues también se los comento de una vez, ¿no? Es muy común que cuando uno piensa en dispositivos robóticos, pues se va al uso de servomotores, ¿no? Un servomotor pues ya incluye tanto la electrónica del motor, en la parte electromecánica, y realmente se controla solo, ¿no? Ustedes lo que hacen nada más es establecer a dónde quieren que se mueva, y pues lo único que le estarían haciendo es un control de tipo cinemático, ¿no? Estarle diciendo posiciones, velocidades, aceleraciones, quizá. Pero mi idea es que aprendan a hacer control dinámico. Y para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es, sí pueden comprar servomotores, pero lo vamos a modificar. ¿Y cómo lo vamos a modificar? Pues vamos a eliminar la electrónica que trae ya de fábrica el servomotor, y nada más vamos a usar el sensor de posición, que normalmente es un potenciómetro, y nosotros vamos a diseñar la electrónica utilizando un puente H, así como lo hicieron algunos los que llevaron automatización de procesos conmigo. En el caso del control del motor, pues va a ser algo similar, ¿no? Ya vamos a utilizar, yo les voy a pasar material de cómo modificar, por ejemplo, un servomotor, de tal manera que les quede por separado ya el sistema para hacer el sensado de posición. También es libre, son libres de usar, si quieren hacerlo como se hizo en esa materia, ¿no? De usar un encoder o algún sistema de ese tipo, pero sí la idea va a ser que hagamos el control en tiempo real, ¿no? Entonces, va a ser un poquito diferente en ese sentido. Ahora, en cuanto a los movimientos que va a poder hacer su sistema, ya sea ustedes pueden elegir, no sé, una prótesis, un exoesqueleto, un sistema para rehabilitación de cualquier extremidad. Hay quienes han hecho, por ejemplo, un ojo biónico, algo por el estilo. Entonces, lo que ustedes tengan interés de diseñar, el mínimo que les voy a pedir de grados de libertad de ese sistema van a ser 2, es decir, para que controlen al menos 2 motores de manera sincronizada, ¿no? Y la tercera, digamos, característica obligatoria es que van a tener que usar alguna señal bioeléctrica para medir la intención del usuario, ¿no? Puede ser un electromiograma o cardiograma, no sé, o electroencefalograma, lo que sea, con lo que ustedes quieran controlar su dispositivo. A lo mejor no en lazo cerrado, pero sí a lo mejor en lazo abierto que indique, por ejemplo, si utilizo un electromiograma, pues que me mida la actividad de un músculo flexor y un músculo extensor, y entonces yo pueda definir si está haciendo un movimiento de flexión o un movimiento de extensión, y lo pueda reproducir mi prótesis, ¿no? Una prótesis de un dedo, y a lo mejor para poder identificar si va a ser una flexión o una extensión,
que esto lo pueda adquirir a través de censar la actividad de un par de músculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos digamos que son los requisitos mínimos, ¿no? Tener 2 grados de libertad, no usar servomotores y que tampoco incluyo también en esos a los motores a pasos, que también son sistemas que se controlan prácticamente solos. Entonces, mi idea es que aprendan a hacer la integración tanto de la parte electrónica, de programación y la parte mecánica del modelado, que es lo que vamos a ver durante la materia. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien hasta ahorita? Una pregunta, profe. Sí. Ese proyecto va a ser, dijo que iba a ser, puede ser distinto entre distintos equipos. Sí, pero también puede ser igual, ¿no? A lo mejor hay 2 equipos que quieren hacer una prótesis de dedo. Son libres de hacerlo. Obviamente cada quien va a hacer su diseño acorde a los materiales que usen o el tipo de control, a lo mejor puede ser diferente. Ya cada uno lo irá definiendo. Entonces, en esa propuesta ustedes me van a decir, yo quiero desarrollar una prótesis de dedo para movimientos en el plano sagital, por ejemplo. Y me van a indicar qué características tiene. Y esa va a ser su propuesta inicial, ¿no? Y ya ustedes van a agregarle las características que ustedes quieran que tenga. Y yo en la retroalimentación, pues les voy a decir, esto sí lo van a hacer, esto no lo van a hacer, porque a lo mejor es muy ambicioso. Entonces, esa es la idea de esta primera propuesta, que ustedes definan qué tienen ganas de hacer y ya yo aterrizarlo a la realidad de qué tanto se puede hacer a lo largo del semestre. La idea de este proyecto es que lo van a desarrollar a partir de esta propuesta durante todo el semestre, ¿no? Es un proyecto que se va a calificar al final, pero que sí quiero desde este momento que lo vayan definiendo y lo vayan trabajando poco a poco, integrándole todo lo que estemos viendo a lo largo del curso. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bien, miren, este es el contenido del programa de la materia. La primera unidad, pues es como en la mayoría de las materias, pues una unidad de introducción donde vamos a ver una serie de definiciones, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la biónica. En la segunda unidad nos pasamos a la parte de rehabilitación y tecnologías de asistencia. Y estas 2 primeras pues tienen que ver un poco, sobre todo a nivel conceptual y un poco de hacer el análisis, como les decía, de cuál es el estado actual de este tipo de tecnologías, tanto del estado del arte, y de aquí me voy a apoyar mucho en que estemos haciendo análisis de algunos artículos. A partir de la tercera unidad, que es el de asistencia robótica, ahí es donde vamos a entrar mucho a la parte de modelado, con todo esto que les mencionaba, de análisis cinemáticos, dinámicos y de control, todo lo que se usa en la parte de asistencia robótica. Y la última unidad tiene que ver con lo que son los tipos de prótesis y órtesis. Y lo que está ahí al final, una parte de diseño asistido por computadora, ahí a lo mejor no podemos profundizar mucho, pero lo que sí he estado buscando algunos tutoriales que les voy a pasar yo en YouTube, donde pueden trabajar, por ejemplo, con softwares como SolidWorks para que ustedes se vayan familiarizando. Y la parte de instrumentación y control,
como tal no hay una temática, pero sí ahí yo les voy a estar, vamos a estar trabajando, como les decía, con Arduino, y yo les voy a estar explicando cómo hacer las implementaciones. En la medida de lo posible, conforme a lo mejor regresemos a presencial, si no se puede todavía en presencial, pues voy a tratar de tener aquí todo preparado para estarles mostrando cómo funciona, cómo se mueven los motores, etcétera, para que lo vean ustedes y lo vayan trabajando ustedes también con sus propios Arduinos, sus propios motores. Entonces, esa es otra cosa que espero que hagan desde un inicio, ¿no? Una vez definido su proyecto, pues ir consiguiendo todos los materiales que van a necesitar. Algunos a lo mejor ya los tienen y, como les decía, hay que reutilizarlos a lo mejor de lo que hayan usado en otras materias, y tratar entonces de ir trabajando en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto al contenido? Bien, bueno, ahora con respecto a los criterios de evaluación, esta materia para mí tiene más una importancia práctica que teórica, ¿no? Entonces, lo que más me interesa evaluar es que realmente cumplan con los objetivos, sobre todo de las prácticas y del proyecto final. ¿Ok? Y eso lo pueden ver en las ponderaciones que tienen. Les voy a hacer 3 exámenes parciales que solamente valen un 30%, es decir, cada examen vale un 10% de su calificación final, y el otro 70% tiene que ver con la parte práctica, ¿no? Con que aprendan a hacer todo lo que vamos a ver de control y de programación de los dispositivos que van a desarrollar. Y pues, lo que tiene más importancia es el proyecto final, por eso tiene un 40% de porcentaje sobre su calificación final. ¿Okay? Entonces, en los exámenes parciales, mucho del contenido que vamos a ver, pues tiene un nivel un poquito más hacia posgrado, ¿no? Sobre todo las herramientas matemáticas y de control, es lo que se vería más a nivel posgrado. Es por eso que no le estoy dando tanto peso, pero sí me interesa que lo tengan porque finalmente es un plus que a ustedes les hace ver tanto la robótica como en este caso la aviónica y todo lo que se relacione con ella desde una perspectiva un poquito más científica, y no quedarse tanto con lo que normalmente, si ustedes van a un curso de robótica, pues muchas veces están enfocados más a la programación de dispositivos que ya, como les decía, tienen ya sistemas de control en los que ustedes a lo mejor no se meten tan a fondo, sino más bien ustedes le envían ya con comandos que trae el sistema para programación. Por ejemplo, si manejan un Lego o un sistema de este tipo, pues ya ustedes tienen comandos en el mismo software que les permite realizar diferentes tipos de tareas, ¿no? Y aquí lo vamos a ver desde una perspectiva muy de bajo nivel, a nivel trabajar hardware, de saber cómo programar un Arduino para explotar todo el potencial que les puede dar un dispositivo de ese tipo, ¿no? Que a lo mejor en unas características está limitado, pero van a ver que es posible hacer implementaciones en tiempo real que les van a dar a ustedes una perspectiva muy general de cómo pueden controlar cualquier dispositivo. ¿Okay? Y esa es la idea. Y después de ahí irlo relacionando con cómo esto se relaciona con la tarea que debe cumplir el dispositivo, ¿no? A lo mejor también hablé aquí un poco de lo que está relacionado con la materia de prótesis y sistemas de rehabilitación, pero a lo mejor a alguien le interesa un robot para cirugía, ¿no? Entonces, finalmente es parte de lo que es la robótica médica, y también es válido, ¿no? Incluso alguien que tenga esa inquietud. Y pues finalmente son robots
que al igual que pudiera ser un robot industrial, tanto su modelado como su control es igual. Lo único que cambia es el tipo de aplicación. ¿Okay? ¿Dudas sobre los criterios de evaluación? Ok. Bien. Una de las partes más complicadas de esta materia tiene que ver con la bibliografía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a agarrar conceptos de una gran cantidad de libros diferentes. Yo se los voy a compartir, los voy a compartir aquí en Teams, debido a que son muchas referencias y en el caso de Didactic estamos un poquito limitados. Entonces, les voy a compartir todas estas referencias que tengo y que vamos a estar usando indistintamente a lo largo del curso, ¿no? Entonces, como tal, no hay un libro de texto, pero, pues, lo importante es que ustedes cuenten con todas estas bibliografías para, pues, ir adentrándose en cada una de las temáticas que sean de interés conforme vayamos avanzando en el curso, ¿no? Entonces, tampoco está limitada a estos libros nada más. Cualquier libro que ustedes encuentren, tanto de la parte de robótica como de la parte de biónica o de robótica para rehabilitación en la biblioteca o que puedan descargar libremente de a lo mejor plataformas digitales que tenemos acceso en Creativa, etcétera, pues cualquiera les va a servir para ir reforzando muchos de los conocimientos que vamos a ir viendo aquí. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra tiene que ver con el idioma, como ya les comenté desde algunos en biomecánica, aquellos que llevaron biomecánica conmigo, pues mucha de la bibliografía especializada en este tipo de temáticas es en inglés. Entonces, a veces también eso suele ser una limitante a la hora de que están desarrollando sus proyectos. Entonces, es importante que vayan practicando mucho el inglés, sobre todo aquellos que se les complica, porque pues de aquí en adelante, tanto en el trabajo que vayan a tener o si se dedican a un posgrado, pues esta es una parte importante para que no los limite, ¿no? en el avance, tanto a nivel profesional como en su desarrollo académico, si es que les interesa la parte de investigación. ¿Ok? Bien, pues, ¿alguna duda antes de iniciar? El día de hoy, pues, vamos a empezar con la introducción. ¿Dudas? Ok, bueno. Retomando lo que mencionaban al inicio, ¿cuál es una definición que ustedes me podrían dar de biónica? Para ustedes, ¿qué es biónica? Con lo que hayan investigado, con lo que han leído o con lo que ustedes creen hasta el día de hoy, ¿qué es la biónica? Bueno, podría ser como una disciplina o una ciencia que cree dispositivos tecnológicos en este caso, ya sea para la rehabilitación o sustituir como funciones características pues de las personas. Ok. ¿Alguien más? Yo lo entiendo en general como la aplicación de conocimientos
electrónicos, por decirlo de alguna forma, Ujú. para soluciones o para pues la sustitución de alguna función biológica o del cuerpo. Ok, tiene que ver también. ¿Alguna otra opinión? Bien, bueno, a lo mejor pueden encontrar distintas definiciones, pero pues tiene que ver con lo que mencionaban ahorita sus dos compañeros, ¿no? En general, pues es una rama de la ingeniería, ¿ok? En el cual nosotros vamos a desarrollar aplicaciones tecnológicas, ¿ok? Que no necesariamente es un dispositivo, pudiera ser tanto hardware como software, que también sus compañeros lo mencionaban, y su finalidad pues es simular el comportamiento, la forma o el funcionamiento no solo de los seres humanos, de cualquier organismo vivo, ¿ok? A lo mejor ustedes en su proyecto quieren hacer una prótesis para su perro, también eso es un dispositivo biónico, ¿no? Entonces, en general, al igual que lo vimos en biomecánica, pues es hacer el análisis del movimiento de cualquier organismo vivo, ¿ok? Y pues obviamente tiene un cierto impacto, tanto a nivel social, industrial, de salud, o mucho incluso de la tecnología que se ha desarrollado, pues suele tener fines militares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los exoesqueletos, que algunos en biomecánica les tocó exponer sobre exoesqueletos, pues han visto que estos iniciaron principalmente con fines militares, ¿no? De a lo mejor evitar la fatiga en una persona para poder recorrer grandes distancias, para cargar a lo mejor mayor peso del que normalmente lo puede hacer cualquier persona. Entonces, va a tener impacto en diferentes áreas, ¿no? Y obviamente, si ustedes lo relacionan con mucho de lo que han visto en la carrera, pues ustedes tienen conocimientos en electrónica, en programación, en matemáticas, en física. Entonces, todas estas herramientas se van a aplicar perfectamente a la aviónica, ¿ok? ¿Cuál es la base a lo mejor con la que ustedes no cuentan hasta ahorita y que como tal no han visto? Pues la que podríamos considerar que es como el área que conjunta mucho de estos conocimientos es la robótica, ¿ok? Entonces, mucho de lo que vamos a ver tiene que ver con esta área, con la robótica, nada más que la robótica es más general, la aviónica tiene un enfoque o una aplicación más específico y la robótica es un poquito más general, ¿no? Con diferentes finalidades. Entonces, como les decía, pues es un área multidisciplinaria que va a involucrar conocimientos de todo esto, de electrónica, de mecánica, de física, de biología y de la robótica en sí, ¿ok? Entonces, digamos que lo que van a aprender como nuevo, pues son los conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, pero a nivel de formalidad, tanto científico como matemático, físico, tiene que ver con la robótica, ¿okay? Que de hecho mi formación a nivel posgrado, pues tiene que ver mucho con esa área, con la parte de la robótica. Entonces, mucho de lo que vamos a ver aquí en el curso es de lo que yo trabajo en mi área de investigación. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno. Ahora, ¿cuáles son todas esas aplicaciones que podríamos tener que tiene la aviónica, ¿no? Ahorita, pues la que nos vienen más a la mente a todos son como las que mencionaban sus compañeros, a lo mejor de desarrollar una prótesis, algún dispositivo de asistencia, de rehabilitación,
y que normalmente tiene que ver con estas aplicaciones en medicina, como viene aquí en la diapositiva en la parte de abajo, la creación de prótesis humanas, ¿no? Que nos permitan reemplazar algún órgano o miembro y que debido a algún padecimiento, alguna amputación, etcétera, pues nos permitan imitar o incluso pudieran ir más allá de las funciones que normalmente realizaban esos miembros u órganos originales, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en las prótesis, pues a lo mejor tienen un rango de movimiento más amplio que el que normalmente tiene una persona, ¿no? O que realice movimientos diferentes a los que hace la persona y que le permitan hacer otro tipo de actividades con esa prótesis, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al movimiento de pronación y supinación, el movimiento que ustedes hacen en el antebrazo, pues este está limitado, ¿no? Pero si ustedes ven prótesis, pues normalmente tienen algún motor que está ubicado ahí y que nos permite girar indefinidamente, ¿no? Quizás dependiendo de cómo sea el actuador que tenga ahí, de si tiene cables que se puedan enredar o tronar, pues a lo mejor tiene una limitación de un determinado número de vueltas. Pero en general puede tener un mayor rango de movimiento esa prótesis que el que normalmente tenía, ¿no? Para reemplazar ese movimiento. Entonces es ahí donde se pueden superar esas funciones a través de diferentes mecanismos, ¿no? Pero no necesariamente la biónica se limita a eso, ¿no? Como vemos en el ejemplo de arriba, hay tareas como el diseño de productos en el cual, a partir de identificar algunas características de algún ser vivo, tanto animales como plantas, pues se pueden diseñar otro tipo de tecnologías o materiales que nos permiten, como lo mencionaba también al inicio una de sus compañeras respecto a que nosotros podemos diseñar, por ejemplo, como viene aquí, el traje de un buzo o perfeccionar los materiales que se utilizan en ese traje del buzo, imitando alguna característica, ¿no? De algún ser vivo. Por ejemplo, ahí en el ejemplo nos menciona el caso de la piel de un delfín, con el cual se disminuye la fricción con el agua y eso hace que el buzo a lo mejor pueda desplazarse con mayor fluidez en el agua, ¿no? Entonces, también el diseño de ese tipo de materiales, incluso hay algunos materiales inteligentes que se están desarrollando para otras finalidades, como en el caso de rehabilitación, es muy común en el caso de los exoesqueletos, que nos basemos en estructuras rígidas, ¿no? En hacer un exoesqueleto y a lo mejor con un guante, con una tela que pueda tener una forma de activación con algún material inteligente, se pueda lograr lo mismo, ¿no? A lo mejor con analizando otro tipo de energías que nos permitan hacer la misma función, y ya no necesariamente vamos a diseñar a lo mejor un mecanismo, sino más bien una prenda, ¿no? El simple diseño de una prenda con un tipo de material especial que nos permita realizar la misma función, ¿no? Entonces, hay algunos productos que van desde otro enfoque, pero que finalmente, desde el punto de vista de la filosofía de esta área, pues sigue siendo un dispositivo o un producto biónico. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, ahora enfocándonos específicamente dentro de la ingeniería biomédica, pues a lo mejor es más común que nos interese esas áreas que mencionábamos, ¿no? El hecho de poder sustituir algún órgano o algún miembro por medio de algún dispositivo biónico, ¿no? Ejemplos de eso, pues puede ser desde el diseño de una
bomba de insulina o un páncreas biónico que nos permitan ayudar a pacientes con diabetes, o en el caso de modelado de ciertos órganos, ¿no? En el caso de funciones específicas del corazón, del sistema vascular, del sistema nervioso, etcétera. O el diseño de las prótesis, ¿no? El diseño de prótesis óseas, que pueden ser de ese tipo, o de alguna válvula a lo mejor, o de algún dispositivo ortopédico, o de tecnologías, por ejemplo, para rehabilitación, en el caso de apoyo a la discapacidad, ¿no? Entonces, todas estas áreas son las que están más relacionadas dentro del área en la que ustedes están desarrollando, ¿no? Dentro de la ingeniería biomédica, y quizás son con las que están un poquito más familiarizados y con la que a lo mejor muchos de ustedes tienen como motivación para estar en este curso. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ok. Bueno, si nos vamos en el tiempo, digamos que el primer sistema que nosotros podemos ver como el antecedente de lo que tiene que ver hoy en día con este tipo de sistemas robóticos o biónicos, tiene que ver con el concepto de autómata. Y esto tiene que ver ya con que no solamente se hizo la observación de estos movimientos, sino se buscó ya diseñar tanto de manera morfológica o anatómica, tanto como también desde el punto de vista biomecánico, de reproducir esos movimientos, ¿no? Entonces los autómatas lo que trataban de hacer era imitar tanto la figura o la forma como los movimientos de algún ser animado, ¿no? Aquí pueden ver varios ejemplos. En el caso del primero es como un gallo, un pato y un león, que son sistemas que funcionaban puramente mecánicos, ¿no? A lo mejor con cuerdas, en el cual por medio de diferentes dispositivos mecánicos, como pueden ser poleas, como pueden ser engranes, cuerdas, pues lo que trataban de hacer era imitar el movimiento de todos estos animales. En el caso de este león, ese es un desarrollo de Leonardo da Vinci. O también había otros que trabajaban como una especie de, si lo queremos ver así, como de sistemas teleoperados, pero digamos a distancias cortas, ¿no? Como ven aquí abajo en el caso de este que era como un maniquí, donde había una persona dentro de este sistema que era la que generaba los movimientos como si fuera una especie de marioneta, pero finalmente tenía eso, ¿no? El que pudieran por medio de mecanismos tratar de reproducir esos movimientos, ¿ok? Ahora, ¿qué limitaciones tienen estos sistemas? Pues que no lo podían programar, ¿no? Esos movimientos tenían que ver con simplemente el diseño mecánico que se hacía, pero no lo podían cambiar a su antojo. Entonces ya el concepto de robot pues ya involucra esa programación y el que pueda cambiar de aplicación el sistema. Es de ahí entonces donde nace el concepto de robot, ¿okay? El robot proviene de una palabra checa que es robota y que lo que significa es trabajo, ¿okay? Ahora, ¿dónde nació esa palabra? Pues nació en una novela de un autor checo, en una novela que hizo en 1921, que se llamaba Rossum's Universal Robots, en la cual lo que hacía era desarrollar estos sistemas que servían al ser humano, ¿no? Es como tener un sirviente automatizado en el cual pues apoyaba al humano en diferentes tareas, ¿no? Principalmente en las tareas del hogar.
Ahora, como esta era una novela un poco satírica, pues ahí hablaba ya sobre que estos dispositivos se rebelaban al final y en contra de su creador, en este caso de los seres humanos, ¿no? De ahí es de donde nacen ya todas estas novelas en las que ha habido la necesidad de imponer un carácter ético a esta disciplina, y de ahí viene todo esto de Asimov y las leyes que deben cumplir estos sistemas robóticos con esa finalidad, ¿no? Con el que tengan un fin que sea más bien benéfico, ¿no? Y no vaya contrario a la ética que fijamos como sociedad, ¿no? Entre los seres humanos, y de ahí pues es de donde han nacido todas estas series de, tanto a nivel de ciencia ficción, y que se ha ido aplicando también en la vida diaria, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay algunos estudiantes que son egresados incluso de aquí de biomédica, el otro día estaba platicando con uno de nuestros egresados que trabaja en el CIMAT, y él se dedica a analizar sistemas de visión para todos estos automóviles autónomos, ¿no? Entonces yo le comentaba en ese sentido que un dilema ético que tienen este tipo de sistemas es cuando va un robot, en este caso, perdón, un automóvil autónomo que va por la calle, y de pronto pues va a haber muchas personas que a lo mejor en otros países a lo mejor hay una cierta cultura en cuanto al cruce, a los cruces peatonales, etcétera. Pero ¿qué pasaba en un escenario como aquí en México, ¿no? Que muchas veces no respetamos esos cruces, nos cruzamos donde sea. ¿Cómo debe reaccionar un sistema de este tipo, ¿no? Y ahí viene un dilema ético en el hecho de que, por ejemplo, por evitar atropellar a una persona, vaya a chocar con otro automóvil donde viene una familia. Entonces, dentro de ese dilema ético, ¿ustedes qué considerarían que debe hacer el auto? Frenar. Y si no puede, si es intempestivo ahí, en donde no tiene espacio para frenar. Pues sería considerar hacia dónde moverse para que hubiera menos lesionados. Si en caso de que a fuerza se hubiera que lesionar a alguien, se buscaría con quién lesionar a una menor medida. Exacto, ¿no? Entonces, esos son algunos dilemas que tienen que ver ya con poder establecer esa parte ética en estos sistemas, ¿no? Sobre todo al introducir la parte de sistemas inteligentes, todo esto de inteligencia artificial, pues finalmente esas son cuestiones que va a aprender dependiendo de las normas que nosotros mismos le establezcamos a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, eso viene, como les decía, desde el origen de la robótica, y hay aplicaciones hoy en día en donde debe todavía de incluirse esa parte ética, ¿no? Y como lo mencionaba ahorita Roberto, Federico, es eso, ¿no? El hecho de que nosotros pues tenemos que decidir con base en eso, en cuál es el menor daño que puede generar, ¿no? Y esa es una parte que es importante dentro de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces hay muchas áreas que a lo mejor no propiamente tienen que ver con la parte tecnológica, pero que sí deben de considerarse a la hora de diseñar este tipo de sistemas, ¿no? También cuando estamos hablando de sistemas de rehabilitación, pues también hay una parte psicológica en la cual también ustedes van a influir sobre las personas o sobre los pacientes, y que son cuestiones que hay que considerar, ¿no? Entonces, todas estas materias que ustedes llevan, tanto de bioética como a lo mejor algunas también administrativas o de proyectos o de emprendimiento,
pues todas estas al final se van a relacionar con lo que ustedes quieran hacer en algún momento o en el lugar en el que vayan a trabajar, ¿no? Entonces, nunca van a estar de más todos esos conocimientos, y eso es algo que se deben de llevar ustedes y tener bien claro, que no únicamente el conocimiento de la parte, digámoslo así, científico, duro, básico de las matemáticas y la física y todo lo demás que ven, es lo más importante, ¿no? Todas las habilidades que ustedes adquieran, como les decía ahorita, del inglés, de todo esto, pues son cosas que van a aplicar incluso en el diseño de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, cambiándole un poquito, pues ya los robots, después de todo este dilema y de toda esta parte más de ciencia ficción, pues donde más van a encontrar ustedes robots va a ser en la industria, ¿no? Es donde más se han utilizado, más se han generalizado el uso de los robots. Y por lo tanto, la definición formal, la primera definición formal, digamos, de robot, tiene que ver con el carácter industrial principalmente, ¿no? Entonces, un robot se puede definir como un manipulador que tiene las características que les había mencionado. Una, que sea multifuncional y que sea reprogramable para que ustedes le puedan colocar cualquier material, cualquier herramienta o cualquier dispositivo, y que mediante los movimientos que ustedes le programan pueda ejecutar cualquier tipo de tarea o una variedad muy amplia de tareas, ¿no? Entonces, esta definición tiene un carácter muy científico, pero también se puede aplicar al área médica perfectamente, ¿no? Si nos vamos como les decía, un robot que es para cirugía, pues dependiendo de la herramienta que ustedes le coloquen, el control de los movimientos que realice, pues tiene que ver con las diferentes tareas que pudiera hacer dentro de una cirugía, ¿no? Hacer cortes, hacer suturas, hacer, no sé, cauterizar diferentes funciones que van a depender de las herramientas que tenga el dispositivo. Entonces, pues esta definición finalmente se aplica a eso, ¿no? Ahora, hay robots de distintos tipos, hay robots móviles, robots para exploración espacial, etcétera. Entonces, a lo mejor no necesariamente cumplen al 100% con esta definición, porque a lo mejor hay dispositivos móviles que no necesariamente manipulan, ¿no? Como les decía, ponía el ejemplo del automóvil, ¿no? Entonces, no necesariamente van a hacer una manipulación sobre su entorno, pero por lo menos tienen el carácter de programación que lo aleja un poco de esos antecedentes que hablábamos de lo que era un autómata. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, pues nos vamos a quedar con estas tres características, ¿no? El hecho de que pueda manipular, el hecho de que pueda hacer muchas funciones, es decir, que sea multifuncional, y que ustedes lo puedan reprogramar. ¿Ok? Entonces, esas tres características son las que podemos considerar como más relevantes para que sea un robot y no sea una lavadora, a lo mejor, ¿no? Porque en la lavadora ustedes pueden tener muchas de estas características. Hoy en día ya tienen que lógica difusa, que diferentes programas de lavado, pero finalmente lo único que hace una lavadora pues, es lavar, o a lo mejor si también tiene función para secar o centrifugar, etcétera. Pero no cumple con otra tarea adicional, ¿no? Y ahí se pudiera entonces decir que a lo mejor la lavadora es un sistema mecatrónico, pero no necesariamente un robot. ¿Okay? ¿Dudas? Bien, entonces, como les decía, dependiendo de cómo esté diseñado el sistema robótico,
pues vamos a tener como dos grupos muy bien definidos, ¿no? Aquellos que van a estar fijos, es decir, tienen un espacio de trabajo limitado al alcance y que normalmente tienen una forma del brazo humano, ¿no? Todos esos que son robots fijos, por lo general, imitan los movimientos del brazo humano. Donde más se utilizan, como les decía, pues es en la industria, y sobre todo en la industria automotriz, para realizar todas las tareas que se pueden hacer a lo mejor en un auto, ¿no? El cargar, ensamblar diferentes partes, hacer tareas de soldadura, tareas de pintura, de a lo mejor corte de algunas piezas metálicas, etcétera. Entonces hay muchas tareas que los robots cumplen dentro de una cadena de producción, por ejemplo, de automóviles. Hay sistemas que se utilizan puramente experimental, como este que aparece aquí arriba, donde tienen aquí que este es un sistema con el que yo trabajé está en la Universidad Autónoma de Puebla, que trabajé durante mi posgrado, con un robot que es puramente experimental. Este no tiene ninguna aplicación más que probar, por ejemplo, algoritmos de control para robots. O hay otros sistemas que imitan o que son móviles y que imitan sistemas de locomoción de diferentes tipos de seres vivos, ¿no? Este a lo mejor como una araña, como una víbora, este que está acá abajo, y que, por ejemplo, estos que son de víbora se pueden utilizar en cuestiones de exploración, a lo mejor para industria petrolera, para trabajar a profundidades muy, muy grandes, o también he visto sistemas así que tienen locomoción como víboras para cuestiones laparoscópicas o cosas de este estilo, donde meten alguna camarita para exploración, y, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, la diferencia principal tiene que ver con el espacio de trabajo, ¿no? Todos los sistemas que son móviles, pues dependen más de el área de trabajo donde esté, ¿no? De si está en un cuarto, si está en un campo, si está en un planeta, si está donde sea, pues no hay tanta limitación. En el caso del robot fijo, pues ese se limita a las dimensiones de sus eslabones, ¿no? Solamente se puede mover, en este caso que es un brazo, pues a las dimensiones que tenga brazo y antebrazo. Y hasta ahí puede alcanzar. Todo lo que ustedes le pongan dentro de ese espacio, pues es lo que puede realizar como tareas. Más allá de eso, pues no lo podría hacer, ¿no? Si quisiéramos que incremente, pues entonces tendríamos que mezclar, ¿no? Un sistema de locomoción para que este sistema sea móvil, por ejemplo, ponerle una base con ruedas y se pueda desplazar a lo largo de una habitación, y ya con el brazo, pues que pueda manipular diferentes tipos de objetos, ¿no? Pero en específico, pues tiene que ver con eso, con el espacio de trabajo donde labora. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, como les decía, pues principalmente se utilizaron al inicio dentro de la industria. Poco a poco fue evolucionando con la idea de a lo mejor estar en cuestiones más de entretenimiento, como este perrito aquí, que era un sistema que desarrolló Sony hace muchos años, donde había interacción con personas, ¿no? O como los humanoides, en el caso de la Simo, que había desarrollado Honda a lo largo del tiempo, que tenía la idea de ir interactuando con los seres humanos para cuestiones de servicio, ¿no? Y pues hoy en día, y que es lo que nos trae hacia esta materia, pues el hecho de que nosotros podamos utilizar este tipo de sistemas robóticos en la medicina. ¿Okay? Todos estos sistemas, desde el punto de vista de la biomecánica, pues todas esas herramientas, tanto que veíamos en biomecánica como las que vamos a ver en este curso, pues nos sirven para analizar el movimiento de todos estos tipos de sistemas. ¿Okay? Ahora, para el desarrollo del proyecto de esta materia, pues mi idea es enfocarnos más a sistemas fijos, ¿no? Que son un poquito más fáciles de analizar, de diseñar, pero eso no impide que la metodología que vamos a ver se pueda
extrapolar a otro tipo de aplicaciones móviles, ¿no? Pero en general, pues yo me voy a enfocar mucho en la materia hacia sistemas que son fijos, ¿no? A lo mejor más como este brazo robótico o como el Da Vinci, ¿no? Un sistema para cirugía, o como las prótesis, etcétera, ¿no? Que tienen más un funcionamiento que tiene que ver con los sistemas robóticos fijos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, en cuanto a las aplicaciones que les decía, pues la robótica en la industria tiene como finalidad esas tareas que les decía, ¿no? Que van desde soldadura, pintura, corte, pulido, etcétera. Ahí finalmente, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos tienen que ver más con afectar una cierta productividad de la empresa. Normalmente no hay daño hacia seres humanos, sino que más bien tiene que ver con la interacción que hay entre el robot y el automóvil o las partes del automóvil que esté trabajando. Hoy en día se ha tratado de ya también incluir dentro del entorno industrial la interacción entre los robots y los seres humanos. Ya existen robots colaborativos. Si mal no recuerdo, aquí algunas empresas como Valeo tienen ya en algunas plantas robots colaborativos. Y una de las finalidades de tener robots colaborativos es que una de las tareas más complicadas es programar estos sistemas, ¿no? De definir qué trayectorias debe seguir para hacer una determinada tarea, la cual esa es una tarea que nosotros realizamos de manera más intuitiva, ¿no? Ustedes cuando van a realizar una tarea, pues aprenden cómo hacer el movimiento, cuánta fuerza deben aplicar, etcétera. Para, por ejemplo, si se van a preparar un desayuno, ustedes ya saben si van a hacer huevos, cómo van a romper el cascarón del huevo, cómo lo van a colocar sobre el sartén, cómo van a hacer su desayuno, ¿no? Pero eso, explicárselo a un robot, pues tiene que ver con utilizar muchos de los sentidos que hacemos nosotros de manera natural, ¿no? Entonces, suele ser mucho de la tarea que inicialmente se tiene que ver cuando montan una planta, por ejemplo, automotriz, pues tiene que ver con mucha tarea de programación que puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes puedan colaborar con los robots como seres humanos es que minimizamos esos tiempos, ¿no? Si ustedes le agregan, por ejemplo, un sensor de fuerza al robot que detecte la participación del usuario, pues el usuario lo puede guiar a realizar la tarea que ese operador hacía normalmente, ¿no? Y ahora que la haga el robot, ¿no? Entonces, mucho del enfoque que tiene ahora la robótica industrial trata ahora de hacer la colaboración entre el robot y los seres humanos, obviamente dentro de unas ciertas restricciones de seguridad para ambos, pero que hoy en día están tratando de explotar un poco más, ¿no? Antes en la industria pues era imposible que una persona se pudiera acercar cuando los robots están trabajando. Hoy en día pues han tratado de ir modificando ese tipo de circunstancias o de aplicaciones que hay en el entorno industrial, ¿no? En el caso de lo que les hablaba respecto al entretenimiento y la investigación, pues hoy en día existen robots que juegan fútbol, que hacen diferentes tareas, competencias, incluso hay cuestiones de olimpiadas, de robots, de diferentes disciplinas, en donde pues ahí tiene que ver un poco más con todas esas cuestiones de ir proponiendo nuevos sistemas para poder ir mejorando la locomoción, por ejemplo, de un sistema humanoide como este, o de mejorar habilidades, como en el caso de un robot que se enfoca al deporte, pues de poder desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que permitan ir generando ese conocimiento en estos sistemas, ¿no?
Entonces, hoy en día, todo ese tipo de investigaciones que a lo mejor pudieran verse como más cuestiones de entretenimiento o de diversión, pues no dejan de ser lugares donde puede desarrollarse diferentes tipos de algoritmos o incluso de sistemas de estabilización donde podemos aplicar todos los conocimientos biomecánicos para mejorar la locomoción de este tipo de sistemas, ¿no? Y eso permite ir evolucionando y mejorando este tipo de sistemas, ¿no? Y yéndonos específicamente a la medicina, pues vamos a encontrar que se pueden usar en muchas áreas, ¿no? Como les mencionaba, algunas de ellas pues tienen que ver tanto con cirugía como rehabilitación, como asistencia, en este caso, como un dispositivo que sea como una enfermera o que pueda apoyar a personas con una cierta discapacidad, pero más a nivel no de prótesis o de rehabilitación, sino más de ayudarle con tareas que no pueda hacer y lo auxilie. O en el caso de las prótesis, ahí es sustituir efectivamente el miembro o el órgano, como mencionábamos anteriormente. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, justo en esa parte era algo que le quería preguntar. Al inicio decía, bueno, el diseño de productos y el ejemplo era el diseño del traje del buzo. Por ejemplo, ahí pues no tiene, o cómo se podría aplicar como una robótica ahí o solo es como separado. Ahí sería separado. No sería realmente un dispositivo robótico como tal, o pudiera verse a otra escala, ¿no? Existen hoy en día cuestiones de nanotecnología, por ejemplo, en donde no necesariamente como tenemos el concepto de robot, sino más bien el hecho de generar mecanismos más a nivel químico, o de reacciones de ciertos comportamientos, ciertos elementos, pudiera llegar en algún momento, y lo existe como tal el concepto, por ejemplo, de nanobots, en donde no necesariamente tiene que ver con el concepto tradicional que nosotros tenemos de robots, ¿no? Pero sí a nivel de trabajar más con materiales y desde ese fundamento más físico y químico de este tipo de materiales, pues nos pueden llevar a desarrollar sistemas que tengan una cierta automatización, pero más a ese nivel, ¿no? A nivel químico, que a un nivel como lo vemos de que se pueda analizar mecánicamente como lo vi, por ejemplo, en biomecánica, ¿no? Entonces, esa es una parte que tiene que ver con eso que les decía yo de, por ejemplo, del diseño de materiales inteligentes, ¿no? Que tiene que ver con otros tipos de energías que no necesariamente tienen que ver con la mecánica directamente. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, Ok. me salió la duda. Ok. ¿Los demás? ¿Alguien más? Bien. Ahora, entrando específicamente a la parte de rehabilitación, desde el punto de vista mecánico, tradicional, como lo mencionaba ahorita, nosotros vamos a tener dos configuraciones principales. Una es la que le llamamos de efector final. Si nosotros consideramos un sistema robótico, pues un sistema robótico va a tener los mismos elementos que mencionábamos como base en el caso de la biomecánica, que son las articulaciones, que es donde se dan los movimientos, los eslabones, que en el cuerpo humano hablábamos que eran los huesos o los segmentos corporales que estaban entre una articulación y la otra, y el extremo final es donde colocamos normalmente la herramienta, y eso es lo que se conoce como efector final en un robot. ¿Okay? Entonces, si observan este sistema, es un sistema de rehabilitación. Este comercialmente se llama InMotion, que fue desarrollado en el MIT, en Boston, y que de hecho
inicialmente este sistema se le conocía como Meet-Manus antes de que se comercializara. Es un robot que ya se ha aprobado clínicamente y en el cual ustedes observan que el único, digamos, la única interacción que hay entre la persona y el robot se da en este punto, que es justamente en el extremo final del robot. Es por eso que a esta configuración se le conoce como configuración de efector final. Aquí lo que tiene este sistema es un sensor de fuerza que mide las fuerzas que está aplicando esta persona sobre el sistema robótico. En cambio, cuando hablamos de un exoesqueleto, pues el exoesqueleto sí tiene una complejidad mecánica mucho mayor, además de que debe adaptarse a las dimensiones de cada persona. ¿Okay? Entonces, este debe ser un sistema que necesariamente debe ser ajustable y que tiene como característica principal que sus movimientos deben coincidir con los movimientos de las articulaciones que pretende, en este caso, movilizar, ayudar, en este caso, a rehabilitar, y por lo tanto, pues tiene un mayor número de grados de libertad. En este caso de esta configuración de efector final, pueden ser mecánicamente muy diferentes, tanto cómo se mueve la persona como se mueve el robot. Acá no, en el exoesqueleto deben moverse de la misma manera, deben de tener dimensiones similares. Entonces, desde el punto de vista biomecánico, el tipo de articulación y los eslabones deben coincidir entre la persona y el dispositivo robótico. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos da la diferencia entre una configuración y la otra. ¿Dudas? Bien, en el caso de la robótica para rehabilitación, pues suele haber también cierta reticencia, podríamos decirlo así, en el hecho de algo muy similar a lo que pasa o ha pasado en la industria, ¿no? De que muchas veces creemos o consideramos que el utilizar un sistema robótico o automatizar una planta lo que hace es eliminar la participación de los seres humanos dentro de este proceso, y tiene que ver mucho con cuestiones laborales, a lo mejor del hecho de ya no tener tantos empleados, etcétera, ¿no? Pero pues yo creo que lo tenemos que ver también desde el otro punto de vista, ¿no? De que el hecho de tener este tipo de sistemas a lo mejor sí va a limitar esa parte, pero va a llevar indiscutiblemente hacia que las personas que participen requieran de una preparación académica mucho más importante, ¿no? En el caso de la terapia, pues tiene que ver con el hecho de que los terapeutas cambien un poquito y mejoren hacia otro tipo de habilidades, ¿no? Al hecho de a lo mejor tradicionalmente tienen que tener conocimientos de biomecánica, de anatomía, de instrumentos a lo mejor más clásicos para terapia, pero que a lo mejor al evolucionar tienen que irse hacia un lado tecnológico y que los va a llevar a que su profesión evolucione hacia otro lado, y no necesariamente es el hecho de que si uso un robot, pues voy a eliminar al fisioterapeuta. Finalmente ese no es el objetivo, ni a nivel industrial. El hecho de que haya una mayor productividad no tiene que ver con el hecho de eliminar personas, de dejar sin trabajo a una persona. Y lo mismo en la rehabilitación, es el hecho de que puedan aumentar sus capacidades ambos para poder mejorar estos procesos, ¿no? Y creo que esa debe ser la filosofía que deben de llevar este tipo de sistemas, ¿no? El involucrar la participación de ambos, ¿no? Hay dispositivos también para extremidades inferiores que se han ido desarrollando, principalmente en el caso de una de las articulaciones más complejas que tienen que ver con el tobillo y que es fundamental para el proceso de la marcha, ¿no? Entonces, mucha de la investigación, en el caso de rehabilitación,
se ha enfocado al desarrollo de sistemas para mejorar el poder recuperar el movimiento del tobillo, que es el más complejo a la hora de un proceso de la marcha. En cuanto a los robots de asistencia, pues podemos mencionar que tienen dos objetivos principales. Uno, el que puedan servir a una persona, como les decía, para asistir en tareas de su vida diaria, a tener algún enfermo o algo, apoyarlo con la alimentación, con llevarle diferentes medicamentos o a lo mejor ayudarlo a moverse dentro de su hogar. O también con el aumento de las capacidades, ¿no? Que algo que les decía que tenía que ver con la parte militar y que se desarrolló, pues también hoy en día hay diferentes industrias que dentro del trabajo utilizan exoesqueletos, a lo mejor no tan sofisticados, pero que permiten aumentar las capacidades, evitar fatiga, etcétera, dentro de un entorno laboral, ¿no? Entonces, esa es una de las finalidades de este tipo de sistemas de asistencia. Por último, en el caso de las prótesis, pues las prótesis las podemos clasificar en dos tipos principales, ¿no? Aquellas que son pasivas, es decir, que no ejercen un elemento de generación de fuerza, sino que simplemente sustituyen los movimientos sin la necesidad de tener una fuente de movimiento activa, ¿no? Sino simplemente pueden ir desde aquellas que son puramente estéticas hasta aquellas que permiten realizar movimientos, pero únicamente con mecanismos que están a base a lo mejor de resortes, de amortiguadores, etcétera, que son elementos pasivos, ¿no? Y que no necesariamente tienen un motor o alguna otra fuente de energía adicional. En el caso de las que son activas, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí tenemos motores o algún otro tipo de accionamiento que permita generar esa fuerza para producir el movimiento, ¿no? Entonces, la parte pasiva tiene que ver con eso, ¿no? Con que tengamos elementos que no generan energía, sino más bien que reciben esa energía a partir de elementos externos, como en el caso de estas prótesis, pues tendría que ver con la interacción de la extremidad o de donde la parte que haya sido la amputación y que tenga la persona todavía a diferentes niveles de amputación y su interacción con la superficie, ¿no? Con el suelo o donde esté desarrollando su tarea. Y en el caso de las activas, pues ahí sí hay un sistema que se alimenta con alguna batería o alguna fuente de poder que genera el movimiento. Y pues las más modernas pues ya involucran el hecho de que puedan tener este tipo de señales que les decía, a lo mejor mioeléctricas o electroencefalográficas, o incluso las más sofisticadas que ya tienen implantes donde pueden retroalimentar sensaciones, que esa es una parte también que hacia futuro creo que es hacia donde debe ir este tipo de tecnologías, a que cada vez más las personas pues las sientan como parte de su cuerpo y no como un elemento externo, que es lo que actualmente sucede. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Aparte de lo que les decía el hecho de lo que son los miembros, extremidades, pues habíamos mencionado también que hay otro tipo de prótesis que tienen que ver más con órganos o con el hecho de desarrollar un sistema que permita mejorar alguna función específica del cuerpo humano que desarrollaba algún órgano en específico, ¿no? Entonces, el término biónico tiene que ver con eso, con el hecho de ayudar y que puede involucrar no necesariamente solo una parte mecánica, ¿no? Como lo veíamos en el caso de las prótesis. Por ejemplo, en el caso de un ojo biónico, pues ahí involucra el sistema de visión y cómo esto nosotros lo podemos llevar hacia realmente estimular a la persona para que pueda utilizar esa información
como parte de su cuerpo, ¿no? Como les decía, ese es uno de los retos mayores, el hecho de que puedan realmente sentir que este elemento externo se está convirtiendo en parte de su cuerpo también, ¿no? Y para esto, pues sí necesita una retroalimentación que pueda llevar a su cerebro a captar esa información y tomar las decisiones en función de eso, que es como lo hace de manera natural nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, involucra ahí mucha parte de desarrollos tecnológicos que no únicamente tienen que ver con el hecho de generar movimientos, ¿no? Sino de que todo esto tenga una conexión a nivel cerebral para identificarlo como parte de su cuerpo. ¿Okay? Bien, pues esto es lo que tenía planeado para el día de hoy, que viéramos lo que es la introducción. Pues no sé si tengan alguna duda antes de concluir la sesión del día de hoy. Ninguna, profe. Ok. Bien, entonces nos vamos a estar viendo de manera síncrona los días martes y jueves. El viernes lo vamos a dejar únicamente para las prácticas o actividades que les voy a estar dejando de manera asíncrona. Igual cuando retomemos en presencial, pues normalmente esos días viernes van a ser más para que estén trabajando en su proyecto o ir viendo dudas más a nivel práctico de lo que estén realizando en su proyecto que estén desarrollando en sus equipos, ¿no? Entonces, les encargo lo de las listas de los equipos a más tardar el día de mañana. Y también, pues mañana les comparto la primera actividad, que es lo de la propuesta de su proyecto que deben de entregar el viernes, ¿no? Entonces, eso lo voy a liberar ahí en Didactic para que ahí suban ustedes su documento en PDF. Va a ser un documento sencillo, no muy elaborado, pero donde sí me expongan todas las características que ustedes desean que tenga su proyecto y como les decía, pues ya yo en la retroalimentación que les dé, les trataré de decir más o menos cómo redirigirlo para tratar de acotarlo hacia que lo cumplan normalmente en el lapso de este semestre para la materia. ¿Ok? Bien, pues entonces si no hay alguna duda para estas entregas, pues sería todo. Cuídense y nos vemos el jueves. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Profe, También. una duda, profe. Sí, ¿Cuál es la dime. clave para ingresar al grupo de Didactic?